Hola, soy el doctor Carlos Camurián, soy médico pediatra, fui presidente del Hospital Garrahan y primero quiero darte una vez más la bienvenida a este canal de YouTube que te trae información, sobre todo información de la concreta, de la real, de la que no falta la verdad y de la que seguramente necesitas y es importante que tengas porque con estas herramientas que te aporta esta información y este canal de YouTube seguramente podrás tomar decisiones correctas. Hoy quiero hablarte de algo que surgió hace muy poquitas horas, que es una nueva definición de caso sospechoso. Viste que esto cambió durante estos últimos meses, inclusive desde el comienzo de la pandemia. La definición de caso sospechoso fue variando, fue cambiando, ¿no? Al principio acordate que tenías que tener fiebre sí o sí para ser considerado un caso sospechoso y esa fiebre se tenía que acompañar de tos, de dolor de garganta. Después se agregó el dolor muscular, el decaimiento, el cansancio. Después se agregaron otros síntomas, acordate, como la falta de gusto, la falta de olfato. Esa era la definición de caso sospechoso, en donde vos ahí tenías la posibilidad de poder concurrir y ahí seguramente te realizaban el hisopado para considerar o para ver si eras caso positivo o eras caso negativo. En las últimas horas, esta definición de caso sospechoso cambió, varió y se agregó un síntoma que posiblemente vaya a traer algunas complicaciones. Y ahora te quiero explicar por qué. La rinitis, el agua en la nariz, el resfrío, es un síntoma absolutamente común y esto sucede sobre todo en la etapa invernal porque la gripe estacional, la gripe provocada por el virus influenza, es muy común que provoque rinitis, ¿no? Como primer síntoma. ¿Por qué? Porque el germen definitivamente entra por la nariz prioritariamente o por ahí por la boca y por los ojos, se instala en las vías respiratorias y ahí es donde provoca el primer estado, digamos, de inflamación. Y eso genera ese agua en la nariz, ese moco en la nariz, esa sensación de nariz tapada. Esto lo pueden provocar un montón de gérmenes, muchos de ellos. La mayoría de los gérmenes que se contagian por vía respiratoria provocan rinitis. En este caso, en este momento de la pandemia, por convención, se toma a partir de ahora a la rinitis como parte de los síntomas de sospecha para que vos, digamos, tengas en cuenta al momento de consultar. Entonces, quizás sería bueno en este momento repasar cuáles son los síntomas que te marcan la sospecha considerando esta nueva incorporación. Tenés que tener muy en cuenta que el tener fiebre, y recordá en este punto que la fiebre es mayor de 37,5. Hago este punto acá porque nosotros consideramos fiebre a partir de los 38 grados. Cuando uno tiene 38 grados o más, esto es muy común en pediatría, consideramos ahí el momento de la definición de fiebre. 37,8 es febrícula, 37,9 es febrícula, 38 es fiebre y a partir de ahí la temperatura puede seguir elevándose. Pero en el caso de coronavirus también por convención se tomó 37,5 grados de temperatura como el punto de corte para considerar fiebre. De modo que fiebre, 37,5, es quizás uno de los síntomas de sospecha. También está el dolor de garganta. Sucede el dolor de garganta por el mismo motivo por el que hablamos hace un ratito de la rinitis. El germen entra por las vías respiratorias, entra por la boca, por la nariz, por los ojos y su primer parada, más allá de dañar toda esa vía respiratoria superior, es la garganta. Es ahí en donde vuelve a provocar síntomas o signos producto de la inflamación y uno de ellos es el dolor. La inflamación provoca enrojecimiento, provoca calor y provoca dolor. El dolor de garganta es producto de esa inflamación ahí, justo detrás de las vías respiratorias. Otro síntoma de sospecha es el cansancio, el decaimiento y ese dolor muscular del cual siempre te hablamos. Acordate que cuando uno atraviesa la enfermedad, se da cuenta que ese dolor muscular es un dolor muy intenso, muy profundo, que es muy inhabilitante. No es el mismo dolor muscular
que te provoca una gripe común, que quizás estás 2 días con esa sensación de no poder moverse porque estás decaído, porque te duele el cuerpo. Esto es un dolor muscular muy profundo, muy intenso y que dura muchos días. El siguiente síntoma de sospecha que se puede agregar es la tos o los síntomas respiratorios, que es ahí en donde hay que prestarle mucha más atención porque los síntomas respiratorios pueden evolucionar hacia una dificultad respiratoria que puede ser moderada o puede ser también severa, y eso es lo que después puede llevarnos a necesitar asistencia respiratoria mecánica. Por eso la tos es fundamental tenerla en cuenta, es muy importante tenerla muy presente porque es un momento definitivamente para considerar una consulta médica, para que te escuchen los pulmones, para ver cómo entra el aire en los pulmones, para ver qué ruidos tenés en los pulmones, y eso también se compensa o se estudia y se le suma la saturación de oxígeno, la oxigenación, con ese aparatito que te enseñé a utilizar para determinar cómo te estás oxigenando. La falta de gusto, la falta de olfato, son 2 síntomas que también pueden estar presentes. Esto también se sumó hace un tiempo atrás. Y ahora se suma la rinitis. La rinitis, este resfrío. ¿Por qué digo que esto puede traer complicaciones? Bueno, porque como muchos gérmenes e inclusive algunas alergias comunes, algunas alergias respiratorias comunes, las alergias a los ácaros, las alergias al pelo de los animales, las alergias a los perfumes, a las flores, también provocan esta rinitis, este resfrío. Puede llegar a confundir que sea un caso de alergia, por ejemplo, las que suceden en la primavera, o que sea un caso de sospecha de coronavirus. Tenés que tener muy en cuenta que para ser un paciente, una persona con sospecha de la infección, tenés que sumar 2 o más de todos estos síntomas que yo te fui nombrando. 2 o más de todos estos síntomas. Y podemos repasarlos. Fiebre, 37,5 o más. Dolor de garganta. Tos. Dolor muscular. Decaimiento. También puede aparecer diarrea o síntomas gastrointestinales, y esto es mucho más común quizás en los más chicos, en los chicos, los síntomas gastrointestinales. Falta de gusto, falta de olfato, o pérdida de gusto y pérdida de olfato de manera parcial. Y la rinitis como una de las nuevas incorporaciones para sumarse a este grupo de síntomas que pueden, agrupados en 2 o más, ser sospecha de este tipo de infección de enfermedad por coronavirus. Mi recomendación es que si vos empezás a presentar algunos de estos síntomas y se van sumando, hagas la consulta médica. Sería muy importante que una vez que hagas la consulta médica y sumes efectivamente 2 o más de estos síntomas y te conviertas en una persona sospechosa de tener la enfermedad, primero que te mantengas aislado o aislada hasta hacer la consulta médica sin lugar a dudas. Y una vez hecha la consulta médica sería muy importante que te hagan el hisopado. Conozco y sé que hacerse un hisopado en la Argentina no es nada fácil, que muchas veces se demora y que muchas veces inclusive no te lo hacen. Es muy difícil conseguir un hisopado en la Argentina. Y esta es mi queja o mi reclamo constante. Pero es importante que vos tengas toda esta información para poder, entre comillas, exigir que te hagan el hisopado, porque vos tenés el derecho de saber si estás enfermo o no estás enfermo por este germen. Y eso se determina a través del hisopado, a través de la PCR. Tened muy en cuenta que la determinación de antígenos, el test rápido, cuando no tenés síntomas o cuando tenés poca cantidad de síntomas, es muy inespecífico. Y hay casi un 30% en esos casos de falsos negativos. Es decir, puedes tener la enfermedad igual y el test rápido de antígenos te puede dar negativo siempre que tengas pocos síntomas. Si sos una persona muy sintomática, si tenés muchos síntomas, probablemente el test de antígenos sí te sirva. Quería llevarte esta información respecto de los nuevos o el nuevo cuadro de síntomas de sospecha para que no dejes pasar el tiempo si presentas 2 o más de los síntomas que dijimos hace un ratito. Espero que este video te sirva, espero que te lleve la información que necesitas, espero que te puedas seguir cuidando todo lo que puedas, que te mantengas en tu casa el máximo tiempo posible. Espero que te den la vacuna. Si te dieron la primera dosis, espero que te den la segunda dosis en tiempo y forma. Tenemos que exigir eso. Hoy nosotros ya hicimos todo lo que había que hacer. Nos encerramos, sufrimos,
Hace mucho tiempo que estamos colaborando con esto. Ahora es tiempo de que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, que es vacunarte en tiempo y forma. Te mando un beso grande, compartí este video, sumate o suma más gente a este canal de YouTube. Acordate, Carlos-Cambaurian en el Instagram, Dr. C. Cambaurian en Twitter. Todas las redes activas para que vos tengas la mayor cantidad de información posible. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video con mucha más información.